Seguiremos hablando del Espíritu Santo, pero de algo muy concreto como es la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos centrándonos ya en lo que vamos a meditar en esta tarde. Es un tema muy importante. Hasta ahora hemos hablado del papel o función del Espíritu Santo, de que Él convence de pecado, de justicia, de juicio. Hemos estado hablando de la unción del Espíritu Santo que el Señor da para servirle a Él. Estuvimos viendo el papel regenerador del Espíritu Santo que hace que las personas podamos ser unas nuevas criaturas en Cristo, y también vimos cómo estamos sumergidos, bautizados desde el mismo momento que creímos. Pero esto no acaba aquí. Dios quiere hacer la obra bien hecha y completa y desea que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Señor, llenos del Espíritu Santo. La Biblia no contiene la expresión plenitud del Espíritu Santo, pero es cierto que hay un gran número de pasajes bíblicos, de citas bíblicas, que habla de la posibilidad y de la necesidad de ser llenos del Santo Espíritu. Y eso lo hemos de tener bien claro. La Biblia nos habla no solamente de la posibilidad, sino también de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que vamos adelante. Vamos a ver si esto funciona desde el primer momento, que a veces, ya sabéis, no. Hay que darle. Dale al primero, por favor. Bien, en primer lugar, vemos que es una cuestión de todos los creyentes llenos del Espíritu Santo. El alma, primero, como decíamos, es convencida de pecado, luego es regenerada, es bautizada, es sellada y habitada por el Espíritu. Todas estas operaciones del Espíritu no bastan, no son suficientes para la santificación. Es necesario que el alma sea llena del Espíritu Santo. No, todavía no. Siempre a veces funciona, otras veces no funciona. Vamos a ver. ¿Le has dado desde el principio? A ver, un momentito, por favor. Bien, en primer lugar, todos los creyentes somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Fijaos, porque esta cita a los Corintios, por ejemplo, que habían sido bautizados del Espíritu Santo, que habían recibido el Espíritu Santo, y sin embargo, Pablo les dice que son carnales, que son niños en Cristo, que son incapaces incluso de tolerar otro alimento que no sea la leche. Y en este pasaje de 1 Corintios 3, del 1 al 3, no hace falta que lo busquéis, Pablo está diciendo a los corintios, es que mira, a pesar de haber recibido todas las bendiciones del Espíritu Santo, todavía necesitáis ser llenos del Espíritu Santo. Lo mismo le pasaba a los Gálatas, en otra circunstancia. Los cristianos de Galacia, los Gálatas, también habían sido bautizados en Cristo, habían sido revestidos de Cristo y Dios había enviado su Espíritu al corazón de los Gálatas.
Sin embargo, a pesar de todas esas realidades, Pablo les advierte que se estaban desviando del verdadero evangelio, y Pablo incluso hasta temía que su trabajo hubiera sido en vano. Esto lo podemos ver tranquilamente en vuestras casas si tomáis nota de estas citas. Así que el Espíritu no puede realizar perfectamente su obra en un corazón que no puede llenar. No puede llenar porque la conducta, el estilo de vida del creyente puede estorbar a esa plenitud. Vamos a ver hablando algunas cosas más. Jesús anunció la plenitud del Espíritu Santo a los creyentes. Jesús dijo en Juan 10, capítulo 10, dice: yo he venido para que mis ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero la verdad, ¿cuál es? Vamos a pensar un momento en esto. ¿Cuántos hijos de Dios han recibido esa vida nueva, ese nacimiento, y sin embargo están enfermos o débiles espiritualmente y jamás han tenido la abundancia? ¿Cuántos creyentes hay que, a pesar de haber creído en Cristo, siguen todavía con problemas, con debilidades y no han experimentado esa plenitud? Jesús prometió aquí, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37-38. Aquí ya empiezo a pedir vuestra colaboración. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37-38. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes tú? Bueno, no tenéis frío, ¿verdad? ¿Está bien? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De esto ya hemos estado hablando hace unos días. La cuestión es, dice que si alguno tiene sed, ¿tenemos hambre y sed de esa plenitud? ¿Hay ríos de agua viva que brotan de nuestro interior? ¿Cómo se comunica esta vida abundante que Jesús estaba diciendo? ¿Cómo se comunica en nuestra propia vida? Porque dice el versículo 39, cuando habla aquí, habla Jesús, que dice: al que tenga sed, venga a mí y beba, y que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A quién se está refiriendo? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto dijo del Espíritu Santo, que iban a recibir a los que creyesen en él. A todos los que creyesen en él, les iba a haber esta posibilidad de esta agua abundante, de esta abundancia de Dios en la presencia de todo aquel que en él cree. Así que la presencia divina, que pasa a ser en nosotros esta fuente de agua para siempre, es una opción y una posibilidad y una realidad. Vamos pues a ver algunas cosas. ¿Qué ocurrió al principio con los primeros creyentes? Los primeros discípulos, dice la Escritura, que fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos la experiencia, o conocemos la experiencia de los apóstoles y los líderes de la Iglesia. Dice que estaban llenos del Espíritu. Hay algunas citas, como he dicho antes, hay muchas citas, vamos a ver rápidamente algunas de ellas. Dice que Pedro, dirigiéndose a los sacerdotes y a los ancianos de Israel, a raíz de su primer arresto, estaba lleno del Espíritu, como también Bernabé en Antioquía. Hechos capítulo 4, vamos rápido. Hechos, y yo diría que ahora no os apartéis del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque vamos a ver algunos ejemplos de esta llenura o de esta plenitud del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 8,
¿Quién lo tiene? Hechos 4, versículo 18, versículo 8, perdón. Porque si Jesús y si Josué, ¿sí? No, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. ¿Quién lo tiene? Pásaselo a Ángeles, por favor. Así, gracias. Vamos a ver ejemplos de cómo, en primer lugar, tenemos casos de los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva, cómo estaban siendo llenos del Espíritu Santo. 4:8, rápido. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Empieza su discurso así, él estaba lleno del Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. Este está hablando de Bernabé. 24, está hablando de Bernabé. Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Pablo lo estaba cuando redujo sin silencio a Elimas, el mago, en el capítulo 13, versículo 9, 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda etcétera, maldad. etcétera, etcétera. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando tuvieron que nombrar diáconos, servidores, para hacerse cargo de una tarea aparentemente material, como era el servir las mesas y ayudar al cuidado de los pobres y de las viudas, aquellos no solamente eran hombres convertidos, sino además, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que es lo que dice en el capítulo 6, versículo 3, ¿verdad? Yeah. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Uno de los requisitos es que esos que iban a ser servidores fueran hombres llenos del Espíritu Santo. Y así con otros, como el caso de Esteban, que leemos en el capítulo 7, versículo 55, dice que se mantuvo firme ante el odio de los que le iban a matar porque estaba lleno del Espíritu Santo. No solamente eran los apóstoles y aquellos que tenían algún tipo de liderazgo en la iglesia, es que los seguidores de Jesús, los discípulos que se iban agregando, también vemos que estaban llenos del Espíritu Santo. Los Hechos, el libro de los Hechos, nos muestran que era la experiencia normal de los creyentes. ¿Sí? La experiencia normal de los creyentes es que estuvieran llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, vemos esa irrupción de los 120, ¿verdad? Los 120 que tuvieron, cuando irrumpió de una manera espectacular el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 4, leemos que estaban llenos del Espíritu Santo. Y eran hombres y mujeres normales, para todos los creyentes, y todos con aquella irrupción del Espíritu Santo fueron llenos. Pero es que después de Pentecostés, después de esa experiencia, la iglesia creció rápidamente y el número de hombres y mujeres se elevó, dice que cerca de 5.000 personas, ¿no? Después de la predicación. Y en Hechos capítulo 4, versículos, pasar el micro, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 4, dice, eran como 5.000, y en el versículo, aquí tengo un error, que no es el 41, no puede ser, es 31, en lugar de Hechos 4, 31. ¿Quién lo lee, por favor?
Pasa el micro, por favor, no te lo quedes. Compártelo. Alguien que se lo coja, que te parece que está alumbrando ahí. Por ahí. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 31. 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Amén. Dice, hablaban con denuedo. Esta palabra significa, hablaban con confianza, con energía, con confianza. Si el conjunto de creyentes de entonces estaba llenos del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que esta verdad que encontramos aquí sea tan desconocida en medio nuestro? ¿Cómo es posible? Por otra parte, si en la iglesia primitiva, en los primeros creyentes, todos los discípulos habían realizado esta experiencia, ¿acaso no podemos tenerla nosotros? ¿O es una cuestión de hace 2000 años? Vemos también que no solamente eran aquellos seguidores de Jesús, sino que aquellos que se iban convirtiendo también estaban llenos del Espíritu Santo. El primer caso lo tenemos con Saulo, el que sería llamado después Pablo, Saulo de Tarso. Dice que 3 días después de haber tenido ese encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado, Ananías le declaró en Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Uh-huh. Amén. Amén. No es que Ananías le llenó con el Espíritu Santo, no es eso, sino la orden es que él tuviera conciencia de que fuera lleno del Espíritu Santo. Se podría decir que Saulo era un caso excepcional, pero no. En Hechos 13:52 nos habla de discípulos de Antioquía, de Pisidia, quienes Pablo había evangelizado durante algunas semanas, y el momento de su partida, ¿cómo los dejó? Juan. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y no conocemos sus nombres, ¿verdad? No. Eran otros recién convertidos allí en aquella zona de Antioquía. Bien, si eso es así, vemos que la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, no es una experiencia rara e inaccesible y solo para algunos. Y de esto vamos a ir viendo. Lo mismo que en la iglesia primitiva, lo experimentó y se concedió a todos, Dios desea, porque así lo expresa la Escritura, iremos a ello, Dios desea que hoy todos también seamos llenos del Espíritu Santo. Bien, lo que tenemos claro este texto, ¿verdad? De Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice, este casi lo sabemos de memoria, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, os sed llenos del Espíritu Santo. Esto de disolución se refiere al libertinaje, a una vida descontrolada. Es evidente que estas palabras de Efesios capítulo 5, versículo 18, es curioso porque nos quedamos muchas veces con la primera parte del versículo. No hay que emborracharse, no hay que perder el control, no hay que tener adicciones. Y le tomamos muy en serio esa parte, ¿verdad? Y como creyentes queremos preservarnos de ese estilo de vida. Pero es que el mandato está en la segunda parte. El mandato que tiene que ver con la vida espiritual tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Así que no podemos buscar
causas de nuestras derrotas espirituales, de nuestros fracasos, de nuestras debilidades, no las podemos buscar en ningún otro sitio, sino en el hecho de que no estamos llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, no se vive en esa derrota, ni en esa confusión, ni en ese descontrol. Por eso el Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Y no podemos servir, el versículo este que tantas veces leemos, no podemos servir a dos señores, a lo material, a lo mundano, a lo temporal, a lo pasajero, cuando el Señor lo que quiere es que le sirvamos a Él en toda plenitud. Así que a partir del momento en que Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros, su deseo, el deseo del Señor, es que el Espíritu nos ocupe por completo, porque hay una labor que se llama, que lo hemos de tener bien claro, es la santificación, es el vivir adaptándonos, ajustándonos al plan de Dios y buscar hacer su voluntad. Algunos de nosotros somos padres y verdad que como padres hemos querido o queremos que nuestros hijos lleven una vida completa, satisfactoria, disfrutando de la vida misma y queremos que tengan lo mejor. Pues nuestro Padre Celestial quiere también que tengamos esa vida completa y no hay otra manera de tener esa vida completa espiritualmente si no es teniendo la plenitud del Espíritu Santo. Dice Santiago capítulo 4 versículo 5, Jacobo, capítulo 4 versículo 5. Santiago capítulo 4 versículo 5. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el...? Un momento. Sin micro aquí nadie lee. Gracias. Somos unos lanzados. Vale, muy bien. ¿Qué dice? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que mora en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Quiere llenarnos. Es su deseo, es su pasión, es la voluntad del Señor. Si queremos complacer a Dios, si queremos conocer la verdadera vida cristiana, debemos obedecer su orden, no buscar ser llenos de otras cosas y resistirnos a ser llenos precisamente del Espíritu Santo, porque es su voluntad, es su voluntad. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa o qué implica el hecho de ser lleno del Espíritu Santo? Ya sabéis que cuando hay una guerra, por desgracia, nuestros queridos hermanos saben mucho de eso, cuando hay una guerra existe el ejército de ocupación, ¿verdad? El ejército de ocupación quiere ocupar todos los rincones de una región, de una zona. El Espíritu Santo no es que está en guerra con nosotros, pero el Espíritu Santo quiere ocupar todas las áreas de nuestra vida. No tenemos que hacer nada extraordinario nosotros. A veces pensamos, y yo lo he visto, ¿no?, en algunas personas creyentes, que piensan que tienen que hacer cosas extraordinarias para ser llenas del Espíritu Santo. No hay que hacer cosas extraordinarias. Mirad, cuando nos abandonamos sinceramente a Dios tal como somos, creyendo en su promesa, entonces estamos siendo llenos del Espíritu Santo en la medida de nuestra capacidad, en la medida que dejamos que Él controle nuestra vida. Y por eso cualquier creyente no necesita grandes conocimientos, no necesita mucha experiencia. A veces podemos pensar, bueno, yo ya tengo muchos años de ser creyente y ya está bien, ya sé bastante. No. Un recién convertido, como hemos visto en el caso de los Hechos,
Un recién convertido puede ser lleno del Espíritu Santo si deja que Él controle su vida. El Espíritu en nosotros no es otra cosa que la presencia de Cristo. Y no podemos hacer una división. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, porque Dios es uno. Si el Espíritu Santo vive en mi vida, es que Dios está viviendo en mi vida. Y yo tengo que darle paso a cada área de mi vida. Yo recuerdo, ahora me viene a la mente, hace muchos años había un folletito pequeño, era una ilustración, ¿no? Para hablar acerca de la plenitud del Espíritu Santo, y siempre usaba esta ilustración, ¿no? Es una casa, ¿no? Una casa, tu vida es una casa que tiene muchas habitaciones y que tú solamente dices, bueno, que Dios ocupe la sala principal porque es un personaje muy importante, pero que no entre en aquella habitación, o que no entre en el trastero, o que no entre en la cocina. No, Dios ocupa y debe ocupar todas las habitaciones de mi vida, cada rincón de mi vida. Por eso Pablo decía aquello de, ya no soy yo que vivo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo va a vivir Cristo si no es por el Espíritu Santo? Este texto, Colosenses capítulo 2, 9, versículos 9 y 10, nos habla de el deseo del Señor, y su deseo es que estemos completos, que no estemos a trozos. ¿Quién lo lee, por favor? Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Corporalmente toda la y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Si no estamos troceados, si el Espíritu Santo no nos llena por completo, pues no estamos esa plenitud que Dios quiere que tengamos. Y si Cristo me llena, su vida se manifestará en mi vida, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi relación con los demás, todo eso se pone en evidencia. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Yo sé que ya lo estás pensando. Bueno, a ver, sí, Fernando, esto sí, pero ¿qué, tengo que hacer algo? Pues por lo menos, como mínimo, hay algunos pasos que hay que dar. Si entendemos de que es importante y es la voluntad del Señor ser llenos del Espíritu Santo, un mínimo tenemos que hacer. Y en primer lugar debemos confesar. Confesar a Dios todo pecado, toda falta consciente. ¿Os acordáis el domingo que estaba hablando Esther? Hablaba acerca del Espíritu Santo, hizo una mención. ¿Os acordáis? Al final hablaba mucho acerca de contristar al Espíritu Santo. ¿Y cuándo contristamos al Espíritu Santo? ¿Y por qué le contristamos? ¿Por qué entristecemos? Porque hay pecado. Porque hay pecado. Y eso impide que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida si hay pecado. Y el Espíritu Santo no nos llenará, no estará controlando nuestra vida mientras esté contristado por causa del pecado. Dice 1 Juan capítulo 1, 19 que si confesamos nuestros pecados, ¿y qué más dice el texto? ¿Os acordáis alguno de vosotros? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Lo primero de todo, siempre, confesarle al Señor, Señor, me doy cuenta, soy consciente, eso que he pensado, eso que he hecho, esa actitud mía, esas palabras, eso impide esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso, si tengo conciencia de eso, porque el Espíritu Santo, entre otras cosas, convence de pecado, lo primero que tengo que hacer es confesar
mi pecado al Señor. Confesémosle en particular que por culpa nuestra, no porque el Espíritu Santo no quiera llenarnos, sino por culpa nuestra, no somos llenos de su Espíritu. Y humillémonos delante de Él por esa desobediencia. Eso sería un primer paso imprescindible, confesión de pecados. Vale, confesamos, pero tiene que haber un deseo. Y aquí, yo no sé lo que es antes o después, a lo mejor tú deseas ser llena del Espíritu Santo, pero antes has de confesar, pero es importante desearlo, procurar la plenitud del Espíritu Santo. Lo hemos leído antes, y lo hemos leído varias veces, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 a 39, lo ha leído, me parece, Marina antes, ¿no? Que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay que tener sed, hay que tener hambre de ser lleno del Espíritu Santo. Muchas personas, muchos creyentes, no sé si estáis de acuerdo conmigo, y si estáis de acuerdo conmigo, por favor, levantar la mano a alguno de vosotros. Muchos creyentes no tienen hambre de Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo, algunos? Muchos no tienen sed de Dios. Hay otros que están así. Y eso es el primer problema que hay que pasar. Hay que desear, hay que anhelar, hay que procurar la plenitud. Algunos están satisfechos con sus obras, están satisfechos con asistencia a la iglesia, a los cultos, con sus ofrendas, con lo que sea. Incluso de pasar años de experiencia. Bueno, es que soy creyente por muchos años. No, eso no llena, significa plenitud del Espíritu Santo. El primer paso en la vida cristiana es desear crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice en Efesios 4:13. Desear crecer a la medida de la perfecta estatura de Cristo. No hay esperanza para aquellos, y es triste, pero no hay esperanza para aquellos creyentes que no deseen ser llenos del Espíritu Santo. Es como estás enfermo, pero mira, estoy enfermo, pero no quiero ir al médico. ¿Vale? Pues vas a continuar enfermo toda tu vida hasta que te mueras. Por eso no hay esperanza para aquellos que no tienen necesidades o que creen no tener necesidades espirituales. Por el contrario, la sed es una necesidad imperiosa. Yo supongo que en algún momento del día has tenido sed, o has tenido la boca seca, ¿verdad? Y has querido tomar algo, beber algo, agua, espero que sea agua, alguna otra cosa a lo mejor. Pero cuando tenemos sed, queremos beber. Cuando notamos que nuestra garganta está seca, cuando estamos sedientos, deseamos beber. Bien, la plenitud, la vida en el Espíritu no es concedida, no se concibe para aquellos que realmente no tienen sed. Aquellos que no están dispuestos a pagar el precio. Dice Mateo 5:6, ¿alguien lo tiene por ahí? Mateo 5:6, pues el micro, ¿dónde está? Pasarlo atrás, por favor. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice eso, es feliz. Aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que quiere realmente ser lleno de todo el amor de Dios y ser guiado por el Señor, dice que será saciado y es feliz. Tenemos nosotros sed de santificación, tenemos sed de victoria, tenemos sed, ganas de abundancia, poder de Dios. Deseamos una vida cristiana que no esté hecha de altibajos continuos, que somos un tobogán, que somos el dragón Khan. ¿Queremos ser eso espiritualmente? ¿O queremos realmente ser llenos del Espíritu Santo? Por eso necesitamos acercarnos al Señor. Pero, vale, lo deseamos. Hemos confesado nuestro pecado. Deseamos esa
plenitud. ¿Qué nos toca ahora? Pues entregarnos a Dios sin reservas. Vemos que Dios quiere llenarnos por completo. Pero nada puede ser llenado si no está vacío. ¿Estáis de acuerdo conmigo? No se puede llenar nada que no esté vacío. Y si queremos ser llenados por el Señor, hemos de vaciarnos. Como decía antes, han sido abiertas todas las puertas, las habitaciones de mi casa. Si rehusamos abandonar dominios enteros, aquellas cosas que queremos controlar y no dejamos que el Señor las controle, ¿cómo el Señor va a controlarnos? Jesús decía, Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros podemos preferir ser tibios, rehusar la santificación como plenitud de vida, pero entonces el Señor nos va a decir, como en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, dice, porque no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Todo lo que el Señor quiere es que le dejemos entrar en todas las partes de nuestro ser para que nos transforme, para que nos purifique en todo. Y lo que quiere el Señor es nuestra sumisión, esa entrega, esa sumisión completa que leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 13, un texto bien conocido. Porque Él es el que en nosotros hará, dice Filipenses 2, 13, Filipenses 2, 13. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 2, 13, pues lee. El micro, rápido. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como al hacer por su buena voluntad. Uh-huh. Bueno, pues así solo las cosas serán posibles, porque el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Y si nos resistimos al hacer, el Señor pone en nosotros el querer, pero si además nos resistimos al hacer, por eso dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 13, presentaos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien, gracias Galina, muy bien. Y le encarna, por favor, 12.1, Romanos 12.1, también muy conocido. Está hablando de presentarnos como vivos, no como muertos. Y presentar también nuestros miembros, o sea, todo nuestro ser, todo lo que somos, dice como instrumentos de justicia. Y dice Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, amén. Presentémonos pues delante de Dios y digámosle, Señor, yo me entrego a ti, tal como soy. Quiero pagar el precio. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Quiero obedecerte, cueste lo que cueste. Quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Amén. Pero sabéis, si tú puedes haber hecho incluso este deseo y esta oración, esta petición al Señor, pero no ocurre algo un poco extraño. Es que hay que creerlo. Hay que creerlo. Fijaos, debemos creer que Dios, cuando tú has dado estos pasos que estamos diciendo, que son muy sencillos pero profundos, hay que creer
que el Señor, que el Espíritu Santo te va a llenar y te ha llenado. No basta con confesar faltas, no basta con desear ardientemente la plenitud, no es suficiente incluso con poner toda mi vida ahí en la carne, en el asador. Hay que dar un paso más, hay que creerlo. ¿Cuántos creyentes hay que se esfuerzan por conseguir o tener unas experiencias especiales y no echan mano de la fe como la bendición que Dios nos ha dado ya desde el principio? Y es curioso porque entre los creyentes hay incredulidad. Parece una contradicción. Entre los propios creyentes, entre los cristianos, hay incredulidad de lo que Dios puede y quiere hacer en nuestra vida, o ya está haciendo, como es el caso del Espíritu Santo. Hay estos dos puntos, ¿no?, que es curioso. Primero, no creen, hay cristianos que no creen que sea posible que Dios los llene del Espíritu Santo. Y no os quiero lanzar a vosotros el reto. ¿Te lo crees? Bueno, yo lo digo. Tú piénsalo, no digo que me lo contestes aquí. Pero ¿tú crees que es posible que el Espíritu Santo te llene? Porque es que si no lo crees, si piensas que, como hemos dicho, quizá para determinadas personas especiales, pero para mí no, yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Esa incredulidad es una ofensa al Señor, porque es un mandato ser lleno del Espíritu Santo. Y también ocurre que después de haber rogado y haberse entregado a Dios, hay cristianos que no llegan a creer que el Espíritu Santo les ha llenado porque no sienten algo especial. Y yo digo que nosotros hemos creído, cualquier creyente dice que el justo por la fe vivirá. Yo no he tenido que sentir nada, he tenido que creer. Y habla de que gracias a esa fe hemos sido perdonados, hemos sido regenerados, hemos sido bautizados, hemos sido adoptados. El Señor nos ha puesto el sello y yo no he sentido nada. Pero todo ha venido gracias a la fe, gracias a creer que eso es verdad, que es Dios, cumple cada una de sus promesas. Y ser lleno del Espíritu Santo puede ser una experiencia, y debe ser y tiene que ser una experiencia que no necesariamente tenga que sentir algo especial. Si yo he dado todos esos pasos que estamos diciendo, si yo he creído y me entrego a Él, yo soy lleno del Espíritu Santo. Y puedo entender y puedo discernir muchas cosas. Jesús, acordaos la promesa del Señor Jesús, que dice que de tu interior correrán ríos de agua viva, del que crea en Él. Pues yo he creído en Él y sigo creyendo en Él. Y creo que el Señor tiene y quiere hacer muchas cosas todavía en mi vida mientras me tenga aquí en esta tierra. Así que, con esto acabo. No es suficiente pensar que, tiene que ocurrir cosas especiales. Lo que tengo que hacer es creer en su palabra. Creer en que su palabra se cumple y que su palabra es suficiente. Ser llenos del Espíritu Santo es el mayor deseo de Dios para sus hijos. Dios nos quiere llenar con su presencia, con su vida. Quiere habitar plenamente en nuestras vidas. ¿Cómo lo notaremos? ¿Cómo notaremos esta plenitud? ¿Por medio de hechos extraordinarios? Sí, en algunos casos. Pero en general lo vamos a notar por cómo está siendo el fruto del Espíritu Santo en mi vida. De esto habló algo el domingo Esther, ¿no? El fruto del Espíritu Santo. No vamos a entrar en este pasaje. En Gálatas capítulo 5, 22 al 25. Dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos hay aquí de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Ay, gracias. Todos somos de Cristo aquí presentes. Dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el fruto del Espíritu Santo se ha de manifestar, se manifiesta. Porque si lo que se manifiesta es otra cosa, desde luego no es la plenitud del Espíritu Santo. Así que es un tema importante, hermanos. Yo lo digo con todo el corazón y toda la pasión para nosotros. Que el Señor nos habla claro, y del Espíritu Santo seguiremos todavía hablando algunos aspectos más. Pero eso es lo más básico, lo más importante. Que entendamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que aunque no la comprendamos muy bien, es un hecho, es una realidad, y que lo que el Señor quiere es que seamos llenos, que estemos completos y completos en Él. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra que tu deseo más profundo, más sincero, es que nos llenes. Y queremos, Señor, como hemos recordado, que si hay pecado que estorba a esa plenitud, Señor, ayúdanos a tener conciencia de eso, para ir a ti, confesarlo, ser limpios por tu santa palabra y, Señor, al mismo tiempo confiar en todo lo que tú has prometido en tu palabra que se cumple y se cumple en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que tú llenes cada rincón de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra alma. Señor, gracias porque tú estás dispuesto a llenarnos para que seamos esos hombres y mujeres bienaventurados y felices que tú deseas. Gracias, Señor, y que en todo momento podamos servirte como tú quieres. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?